¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Ya estamos con ustedes nuevamente con su programa, nuestro programa. Hablemos del Ecuador y del mundo. Un saludo cordial para ustedes, a todos los seguidores de este programa. Les agradecemos porque siempre nos acompañan, están atentos sobre la problemática nacional e internacional. Nosotros tenemos un periodismo bastante objetivo. Tratamos de orientar, de dar caminos de entendimiento a la ciudadanía, porque ese debe ser el periodismo correcto. Y como ya sabemos nuestros amigos, que en el país se inicia una nueva era en cuanto a mandato. Ya el día de ayer se posesionó la nueva Asamblea Nacional. En los próximos días, creo 10-12 días más adelante, ya asumirá la presidencia el presidente reelecto Daniel Noboa Asís. Pero dentro de ese panorama, dentro de ese marco político que hay en el Ecuador, vemos que no ha variado nada y sigue lo mismo, las mismas actividades, táctica, estrategia, política, intereses de grupo político, intereses económicos. No se ve mayores cosas que puedan responder al beneficio del pueblo, al beneficio de la ciudadanía, que es enajelar, se aspira que este Ecuador salga de esta crisis de inseguridad económica, política, social. Es lo que los ecuatorianos quieren en estos momentos. Vemos una Asamblea Nacional que se la ha calificado de bipartidista, que está completamente fraccionada, una gran cantidad tiene bloque opositor, que es la RCE, 5, por otra, la mayoría también la disputa el partido de gobierno. Entonces, en ese marco se han dado las cosas y se seguirán dando. Entonces, ¿qué le espera al Ecuador en esta nueva situación? Una pugna de poderes. ¿De qué beneficia la pugna de poderes para el país? Ya en la vida republicana del Ecuador hemos visto tanta pugna de poderes que no han aportado nada para el desarrollo del país, para mejorar la condición de vida del pueblo. Entonces, por eso hemos invitado al economista Isidro Luque, analista político-económico. Usted, economista, ¿cómo ve el panorama político del Ecuador actual? Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia del canal de la Unión Nacional de Periodistas de Guayas, que con cierta habitualidad nos invita a compartir nuestras opiniones respecto al acontecer nacional y mundial. En realidad, nada nuevo bajo el sol. Nos estamos acercando en nuestro país, y creo que en algunos países de América Latina también, al estado de cosas que ocurrieron ya a finales del siglo XX, es decir, un proceso de aceleración de la descomposición de los poderes políticos, de los bloques de poder político que conducen el Estado. El modelo con que se ha venido gestionando la política en este país está haciendo crisis. Una nota como punto de partida. Analice cuánto tiempo tienen las mismas personas conduciendo la llamada función electoral del Estado. Los mismos actores, inmediatamente después de que terminó el gobierno de Rafael Correa, se mantienen hasta el día de hoy.
En el gobierno de Rafael Correa había un virtual bipartidismo. Por un lado, la llamada Fuerza de la Revolución Ciudadana y algunas otras pequeñas representaciones parlamentarias con partidos variopintos que en realidad no pintaban nada, ¿verdad? Pues, llámese Pachacuti, llámese Partido Socialista Frente Amplio, llámese Izquierda Democrática, que también en principio plegó a la propuesta de la Revolución Ciudadana. Y por otro lado, las representaciones de las organizaciones políticas de la derecha económica de este país, que se expresaban en el partido, fundamentalmente en el Partido Social Cristiano, en aquella creación que hizo el capital financiero en la política nacional, que fue Creo, y una que otra organización que subía y bajaba, aparecía y desaparecía, pero que en realidad se conformaron en dos grandes bloques. En la época de la Revolución Ciudadana ocurrió lo que ocurrió el día 15, cuando el gobierno de Correa alcanzó, creo que 99 o 100 asambleístas, le hizo a la asamblea lo que en 40 se llama caída y limpia. Y hoy las fuerzas de ADN y unos cuantos grupos y organizaciones políticas más, unas identificadas directamente con la derecha, con el pensamiento de derecha política, representante de grupos económicos poderosos, y otros que no lo son, pero que se prestan. Hablo muy claramente de la organización política de la CONAIE, que es el Pachacuti, cuyos representantes, cuyos asambleístas plegaron sin mucho esfuerzo a las filas del actual gobierno. Repito, esta cosa ya lo vimos y se repite, pero cada vez con matices más de tragedia, porque al principio puede ser una farsa, puede ser una componenda, pero estas componendas hoy nos llevan a ribetes de tragedia, porque las condiciones del país son realmente diferentes a las que ocurrieron en el año 2007 y 2008. Economista, ¿y cuál es la diferencia? Por ejemplo, usted indica que en la época del correísmo había una gran mayoría parlamentarias, ¿no? Igual ocurre ahora con el gobierno con la bancada del gobierno del presidente Noboa. Mucho más atrás de Correa se veía, como usted lo acaba de reseñar, en el Congreso había partidos políticos diferentes, llámese el Partido Social Cristiano, el PRE, el Izquierda Democrática, usted acaba de indicar, pero como que se veía un poco medio más de democracia, ¿no? Ahora vemos que existe un partido ya único, unipolar, que domina todo, con otro partido que también lo hace. Por eso que se dice que hay bipartidismo, ¿no? ¿Y eso es bueno o es malo para la democracia? Mire, la democracia es buena si eso se traduce en bienestar para las grandes mayorías. Porque se supone que el concepto ese tan generalizado de democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, significa que la gobernanza de los estados debe traducirse en bienestar de la sociedad. Pero ocurre que las condiciones de vida de las grandes mayorías de nuestro país se han deteriorado galopantemente. No hay punto de comparación en el orden de la educación, de la salud pública, de la vialidad, del manejo de los recursos naturales, de los sectores de la energía del país, de puertos y aeropuertos, de la seguridad ciudadana, etcétera, que no tenga problemas.
si comparamos solo con el año pasado y el año anterior y el año anterior. Significa que esto es un proceso que se va degradando cada vez más, pero que en la parte superior de la sociedad las riquezas van siendo más excluyentes y exclusivas, porque ¿cuáles son los ingresos de las grandes mayorías? El salario. ¿Cuáles son los ingresos de las minorías? La renta del capital, las ganancias de las empresas. ¿Cuáles son los ingresos de las élites de esas empresas? La superganancia, que se exporta en calidad de capital hacia el extranjero, hacia paraísos fiscales. Y eso hace que el ahorro interno sea nulo, el crecimiento de la economía sea negativo y el proceso de redistribución de la riqueza cada vez sea más lesivo para las grandes mayorías. Hoy, 2 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo formal. Hoy, los servicios públicos dan tristeza. Hace 3 días yo tuve que ir por una situación familiar a un hospital de la Seguridad Social. Nos mandaron a comprar todo lo que se necesitaba porque no había nada. Y la Seguridad Social, que se supone que está fondeada por el aporte de los trabajadores. Entonces, ¿qué le quiero decir con todas estas expresiones, estos indicadores? Que la democracia en realidad debe servir para el bienestar de las mayorías, y nosotros sabemos que las mayorías no solo que no tiene bienestar, sino que tenemos un malestar permanente que se degrada en el día a día con una condición subjetiva de miedo que cada día más se acelera y nos hace retroceder tratando de anular la capacidad de resistir a esa agresión que estamos recibiendo. Entonces, el modelo de democracia que tenemos ha colapsado. El código de la democracia no garantiza democracia alguna. Ni siquiera las leyes y la estructura institucional que tiene el Estado ha sido respetada. Y cada vez las irrespetan más aquellos que están llamados a respetarla y a ser respetados. Todavía sigue la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Se espera, dicen analistas políticos, que puede ser que el presidente de la República lo anuncie en su asunción del mando. ¿Qué puede dar una Asamblea Constituyente para cambiar el país? ¿Qué queremos cambiar? Es la pregunta. Queremos cambiar el estado de cosas que nos provoca el malestar que ya describimos en la anterior alocución. Queremos cambiar el actual estado de cosas en la salud pública, en la educación, en la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que cambiando una constitución va a darse eso? Lo que se pretende con los cambios... un ejemplo, permítame hacer un pequeño corte, un ejemplo. El otro día conversando con amigos y colegas de muy buena preparación de carácter académico, profesionales del derecho, 2 o 3, y decían y sostenían que había que cambiar esa constitución que garantiza, ¿verdad?, la actividad de grupos delincuenciales, que es una constitución que garantiza la impunidad, es una que garantiza todo lo que está ocurriendo en detrimento de la reforma. Entonces yo le hice una pregunta a este buen amigo abogado, le digo, cítame por favor, no un artículo, cítame un literal o un numeral de esa constitución que diga se permite matar, robar, vacunar, traficar, ¿a dónde está? Y tuvo que reconocer
con una mano adelante y otra atrás, que no tenía argumentos. Entonces, ¿cuál es el estribillo, la canción del momento? Cambiar esa Constitución que garantiza impunidad y todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero el fondo de eso es desbloquear todos esos suerte de candados jurídicos que existen que garantizan, primero, los derechos conquistados de las grandes mayorías. No se puede retroceder en derechos, no le pueden disminuir su salario, no le pueden aumentar sus horas de trabajo, no le pueden desmembrar el sistema, de manera negativa, desmembrar el sistema de seguridad social para hablar de los trabajadores de nuestro país. No se puede, porque la Constitución garantiza la no regresión en derechos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Eso. ¿Y a quién favorece eso? Dígame usted, ¿a la gran mayoría? Por supuesto que no. Dicen que eso generará empleo, que si a usted le rebajan el salario, le aumentan la hora de trabajo, le quitan su seguridad social, lo contratan por horas y una serie más de reformas que se presentan, ¿verdad? Eso va a promover la creación de empleo. Pero eso ya ha ocurrido antes y nunca ha generado un impacto a largo plazo. Simplemente ha permitido reconformar la estructura de derechos para poder retroceder y aportar a lo que yo decía en la primera locución. El trabajador recibe salarios por su actividad económica y eso se va a disminuir y la empresa recibe ganancias y va a aumentar sus ganancias. La va a hacer competitiva, pero no solo en el tema laboral, en el tema de soberanía, en el tema de la soberanía nacional. Ya en el gobierno de Correa perdimos de 200 millas de mar territorial a 12. Perdimos y con un Congreso absolutamente correísta. Con un Congreso parecido al que está empezando, que ya empezó. Una asamblea se llama. Entonces, en materia de soberanía nacional, crea usted que eso ha determinado, en buena parte, que las riquezas del mar territorial han sido saqueadas sin beneficio de inventario para el Ecuador. Pero economista, ahí usted da una puntualización muy importante y lo podemos hacer un ejemplo, ¿no? Parece como que los políticos de este país le venden gatos por liebre al pueblo. Usted acaba de decir muy bien, derecho de soberanía. Hay sectores políticos, llámese de izquierda, que lo que dice lo que era la Revolución Ciudadana. Ellos entregaron todo a la soberanía del país, entregaron las 200 millas, entregaron las minas de oro, privatizaron los puertos del país y así no creen la gana en ese sentido. Por otro lado, el otro sector que usted llama de derecha quiere cambiar la Constitución para crear leyes que beneficien a ellos, como es eliminar los derechos conquistados. Entonces, ¿qué les queda al pueblo? ¿Qué camino se sigue ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque nos cogen a un lado de otro. Estamos en el cuento de la izquierda y la derecha y igual todo pasa lo mismo. Entonces, el pueblo ecuatoriano, ¿cuál es su salida? ¿Qué debe hacer? ¿Debe despertar más? ¿Debe entender, elevar su cultura política? Para que ya no nos engañen, para que ya no sigan estos cuentos que nos hacen sectores que se dicen llamar de izquierda y sectores que se dicen llamar de derecha, que están casi por la misma vía. Mire, uno de los secretos para que ocurra lo que usted ha descrito es mantener los sistemas de educación en una precariedad absoluta. Eso como parte estructural. Un permanente bombardeo a través de medios
a través de la pauta de los medios corporativos, de medias verdades y mentiras completas, que realmente enajenan a la audiencia, a quienes los escuchan, y los hace pensar en paraísos que no existen, en futuros y posibilidades que no se van a dar nunca. Nos mantienen, otro ejemplo, nos mantienen más pendientes de lo que pasa en nuestro país y en nuestro barrio, nos mantienen más pendientes de lo que pasa en la Champions, en el Campeonato Nacional, en la Copa Libertadores, que Barcelona perdió por aquí, y esas cosas. Agravado eso por la actual revolución tecnológica. Hoy lo que estamos llamados a entender y a manejar con eficiencia es la inteligencia artificial. Se crean contenidos de tal manera de que la población que tiene tiempo para atender, escuchar y ver todo lo que el sistema nos inyecta, hace que nosotros nos alejemos de la realidad. Yo veo cómo fue groserísimo, oiga, me llamó mucho la atención, que es un fenómeno que me golpeó la conciencia. El día en que ganó las elecciones de la manera como ganó el presidente Noboa, salió un video que circuló, creo que por todo el país, y muchos de nosotros lo conocimos, de una señora de barrio pobre en una calle inundada que se tiraba y nadaba y se revolcaba y se retorcía con esa efigie de cartón del presidente Noboa, esa propaganda, y lo besaba. Qué grosera sensación, que ofende a la inteligencia humana, pero eso se ha normalizado. Entonces, hoy el modelo oligárquico que gobierna este país nos está vendiendo ese tipo de cosas de manera permanente, quedando para nosotros estos espacios como los que usted y yo y muchos hacemos y tenemos para tratar de resistir a esa agresión, a esa guerra de carácter intelectual, cultural, que estamos perdiendo todos los días. Entonces, usted no puede entender, está bien, pero la culpa es de Correa. Incluso nosotros mismos, me atrevo a decir, usted mismo en algunas ocasiones es la culpa de Correa. Pero hay que entender que el gobierno de Correa y todos los gobiernos representan los intereses de las minorías, con diferentes matices, con diferentes modelos de Estado. Porque en el gobierno de Correa el modelo era tener un Estado más o menos fuerte, que tenga una inversión más o menos importante para poder hacer lo que dicen que se ha hecho y que no dudo que se ha hecho. El modelo actual ya no le interesa aquello, lo que le interesa es concentrar más para que una cúpula oligárquica de nuestro país maneje los negocios y se beneficie, y que por goteo le caiga al resto de la sociedad, primero al resto de empresas, y el de allá abajo, la base de la pirámide, que se muera de hambre. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas, economista. No se trata de echarle la culpa a nadie, no se trata de la culpa que es Correa. Usted, dentro de su campo académico, como analista político, económico que lo es, está descifrando las cosas como son. Son los sectores poderosos que gobiernan el país. La llamada izquierda que representa el señor Correa se debe a esos sectores poderosos. La llamada derecha que representa el presidente de la República, Daniel Noboa, representa los sectores económicos. ¿Y quién representa al pueblo? Pues? Esa es la pregunta. La pregunta está dada es cómo que tanto la derecha llamada correísta, la izquierda llamada correísta o la derecha llamada noboísta tienen el mismo lenguaje, el mismo vestido con diferentes tela.
Entonces el pueblo ecuatoriano, ¿qué hace? Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted. La Asamblea Nacional, son 133 asambleístas. Todos esos 133 asambleístas representan estos dos sectores. Hay un representante de los trabajadores ahí, de los estudiantes, de las Fuerzas Armadas, de los profesores. Entonces, vemos necesario que sí debe haber una reforma de la ley de la Código de Democracia, que existan partidos que antes iban ahí, partidos que tenían su base, iban los profesores, los trabajadores. Hay una comisión de los trabajadores que lo representa ahora el presidente de esa comisión es el señor Otón Vera, Otto Vera, que usted lo conoce. Señor, ¿quién puede representar a los trabajadores, mi estimado economista? Ese es el problema. No hay quien nos represente al pueblo, no hay democracia. Ese código debe ser reformado, que se ponga ampliar la democracia, que vayan sectores clasistas a la asamblea, aunque sea que vayan a denunciar los problemas en la asamblea, porque son los conocedores del problema que hay. Por ejemplo, ¿quién nos representa a los periodistas en la asamblea? Nadie, pues. Correa saca una ley que, como usted dice, para la periodista fue bueno. ¿Ya? Ahí se imponía que se pague un techo de sueldo a los periodistas que sea $800, que los dueños de medios de comunicación no lo respetan. Otra cosa era mala. Entonces, ¿qué se hace? La pregunta del economista es cómo se logra que se llegue a una mayor democracia más participativa en el país. Mire, los modelos de democracia los construyen los intereses económicos. Nosotros, si prevalecen en este país los intereses, el modelo oligárquico de gobierno, vamos a tener un estilo, un modelo de democracia que favorece a eso. Pero en todo molde tiene la resistencia, es una cuestión física, el material tiene cierta resistencia y luego se rompe. Nosotros tenemos que plantear, nosotros, aquellos que creemos que lo que usted acaba de plantear, necesitamos cambiar el tipo de democracia. La representación, los partidos el sistema de partidos políticos ha colapsado, porque los partidos políticos duran lo que duran los intereses de pequeños grupos que los fundan, pero detrás de esos pequeños grupos hay los mismos 400, 500, 600 familias que son concentradas en 40, que son las que mejor, las que mayor, casi el 90% de la riqueza concentran. Entonces, esos partidos políticos representan esos intereses. Tenemos que buscar y plantear a través de muchas formas, y cada vez nos quedan menos formas para poder hacerlo. Digo, tenemos que plantear la creación de nuevas formas de participación democrática. El bipartidismo que hoy tenemos es el sueño dorado con que se le ha hecho realidad de esos grupos económicos que dominan, que manejan, que determinan, dirigen la economía del país. Entonces, no tienen más que hoy gane un grupo y que mañana gane otro grupo, y comienzan en esa relación pendular entre dos grandes grupos para que cambie los modelos relativos de gestión sin que cambien los modelos económicos en que se fundamenta esa sociedad y ese Estado. Entonces, ese es el problema. Tenemos que exigir, usted lo dijo, que en la política nacional tengan una voz los trabajadores, la juventud, los profesionales, las cámaras de la producción que de hecho hoy y siempre han tenido, ¿verdad? Los distintos grupos del quehacer nacional, para que en una interacción soberana, patriótica, se piense en un modelo de país
no en un modelo de negocios de mi grupo, porque nuestras oligarquías, está demostrado, eso se lo puede demostrar históricamente a través de información, gobiernan para el corto plazo, para el tiempo en que yo voy a poder levantar mis negocios de manera honorable o no. Y luego vendrá otro grupo. Fíjese usted, el gobierno del señor Guillermo Lasso, se dice que se levantaron entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de ganancias del capital financiero, como 1.500, 1.800, en negocios de endeudamiento público nacional, ¿verdad? Y en año y medio eso es una fortuna para este pequeño grupo de 4, 6, 10, 20 banqueros, yo que sé cuántos estaban ahí. Habrá que establecer esas cifras y no es difícil hacerlo porque información existe. Entonces, ¿qué le digo? Que hoy este gobierno, que además se dice que es la fortuna más grande de este país, tiene a su alcance todo lo que puede y sueña tener cualquier grupo oligárquico. Tiene la función ejecutiva, tiene la función legislativa, administra de acuerdo a sus intereses las funciones reguladoras, la Fiscalía, la Corte de Justicia, la Corte Constitucional, que a veces da muestra de ser verdaderos ignorantes de la Constitución y a veces da muestra de tener cierto nivel de dignidad. Pero hay que ir impulsando propuestas de participación con opciones reales de poder, sin abandonar algo que por decir me podría costar algo a mí, en términos de mi seguridad jurídica, que es la resistencia en las calles. Porque serán las calles al final de los finales quien determine la dirección de la política, porque una vez que la sociedad ecuatoriana pierda el miedo, ¿qué es lo que viene? Ya una resistencia y una respuesta de la misma magnitud a la agresión que ha venido recibiendo durante los últimos 6, 8 años, que ha sido degradante esa situación. Bueno, para ir terminando la entrevista, economista, el país sufre de varias crisis, pero usted ¿cómo lo ve económicamente al país? Las predicciones no son alentadoras, aunque la inversión mediática de este gobierno, que se fundamenta en falacias comprobables al día siguiente, que dice que estamos en un país que nosotros no lo vemos. La comunicación oficial habla de un país de maravilla y que hemos recuperado. Ayer mismo el nuevo presidente de la Asamblea, en uno de esos lapsus que hablan de la ignorancia y de la impreparación para la administración pública, hablaba de que Guayaquil, con sus 6 millones de habitantes, este señor Nielsen Olsen, un ignorante completo, hablaba de que Guayaquil, con sus 6 millones de habitantes, cuando todo, hasta el periodiquero de mi barrio, hombre trabajador, a quien respeto mucho, sabe que aquí no hay más de 3 millones. Entonces, eso habla de la calidad de los dirigentes de nuestro Estado. Entonces, ¿qué es lo que vemos en términos económicos? Tenemos que los trabajadores, los profesionales, los jubilados, ponernos en el frente de lucha para defender nuestros derechos. Primero, que no retrocedan nuestros derechos. Defender esa Constitución. La economía del país está, el mismo Fondo Monetario Internacional en los últimos papeles que se han conocido, hablaba hasta el mes de febrero de que la economía iba a decrecer en el orden del 2 y luego en el 1%. Pero, oh sorpresa, en estos días el Fondo Monetario Internacional dice que va a crecer en el orden del 2%. Va a crecer. Veremos. Pero tenemos que ver a corto plazo, porque hay que hablar a corto plazo con este y todos los gobiernos, los últimos gobiernos que hemos tenido. ¿Qué va a pasar en el mes de septiembre? ¿Volverán los apagones? Porque el problema energético de generación no se ha resuelto. Fíjese usted que esta Progen y esta TGM todavía no resuelven nada de lo que fue contratado. Entonces, no tenemos una garantía
de que la fluidez del sistema eléctrico del país, que mueve la energía de este país, se esté garantizada. Entonces, ¿de qué proyección económica podemos hablar? Cuando el proceso de endeudamiento, este Estado está dependiendo del despacho de los 1.500 millones de dólares que había comprometido el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Lazo entregar en este año. Entonces, de ese presupuesto, de ese préstamo, se nutrirá a duras penas un presupuesto del Estado que está en el orden de 28 o 30 millones de dólares. Entonces, esa es la realidad. No tenemos empleo. ¿Cómo el empleo no se recupera de la noche a la mañana? No se recupera. Es un proceso de inversión, un proceso de brindar seguridad, un proceso de brindar salud pública, educación a los trabajadores, crédito para las empresas para que puedan invertir y desarrollar. Y eso no existe. No se lo ve por ningún lado. Yo no lo veo. Hay una excesiva liquidez en el sistema financiero, ¿verdad? Pero las tasas de interés son leoninas y las condiciones de seguridad del inversionista hoy no están garantizadas por nadie, porque todos tenemos gerentes, las empresas tenemos gerentes, tenemos esposas, tenemos familiares, tenemos esto, este otro, y todos pueden ser víctimas en cualquier momento de la inseguridad que reina y campea en este país, que además cada vez se empeora. En estos días, ayer, leo la noticia hoy, que de la Policía Nacional se han perdido 321 kilos. Cocaína. Yo siempre me refiero en este programa mismo, que en el año 2023, ahí por Vinces, se allanó y se encontró en una hacienda un alijo de 21 toneladas de droga, de cocaína. Y de eso no sabemos nada. No se ha vuelto nada. Y nuestras autoridades de control no dicen nada. Fiscalía, bien, gracias. Cortes y jueces, nada. Hay un sistema que está realmente cooptado por fuerzas que coexisten y proactivan en la economía nacional de las economías oscuras del narcotráfico. Que eso debía ser objeto de un programa, de un análisis especial, porque en realidad este proceso de concentración, este modelo oligárquico, cuenta con esa base económica de la economía ilegal que circula por nuestros bancos. Se dice que por nuestros bancos circula y se lava entre 5 y 8 millones, entre 5.000 y 8.000 millones de dólares cada año en la economía de este país. Entonces, estamos realmente esperando que estas cosas se resuelvan y no creo que vaya a ocurrir eso ni en este año, ni en el próximo, ni en este gobierno. Yo creo que las cosas se van a agravar porque, también lo dije en un programa porque el tigre no se vuelve vegetariano. El tigre cada vez que come más carne, más apetito tiene y más depreda en función de sus necesidades. Bien, gracias economista Isidro Luque, analista político y económico. Gracias amigos por su atención, que siempre nos siguen a este programa Miremos al Ecuador y al mundo. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes. Bien,